Hola. Hoy nos metemos de lleno en un campo de juego muy particular. Uno donde la aerodinámica de un coche, cuenta tanto como saber chutar un balón. Hablamos de Rocket League, claro. Exacto, Rocket League. A ver, a simple vista, la idea parece sencilla, ¿no? Coches con cohetes, una pelota gigante, marcar goles, Sí, la premisa básica. pero quien se queda solo con eso, la verdad se pierde lo gordo. Porque debajo de esa superficie, bueno, hay un mundo. Físicas superúnicas, una competición que es frenética y una profundidad técnica que, vamos, justifica de sobra que sea un peso pesado en los esports. Totalmente. Para este análisis, nos hemos basado en varias notas, resúmenes sobre sus mecánicas, las más complejas, su historia competitiva, que es muy vibrante, y también, bueno, algunas tensiones que hay en la comunidad. ¿Qué las hay? La misión de hoy es intentar entender qué lo hace tan magnético y a la vez tan técnico. Descubrir por qué algo que podría parecer un arcade simple es en realidad un deporte digital de una habilidad altísima. Así que vale, vamos a sumergirnos. Es que justo ahí has dado en la clave. Esa idea de coches y fútbol. Es que engaña. Parece simple, pero no lo es. Engaña mucho. Lo fascinante de Rocket League es cómo evoluciona desde ahí. Desde esa idea tan básica hasta un dominio del espacio tridimensional, del control del coche, del balón, que exige miles de horas. Miles. Es un juego donde la creatividad del jugador para, digamos, exprimir la física es tan importante como la pura estrategia de equipo. Vamos a ir desgranando esas capas, ¿no? Desde las maniobras que parecen desafiar la gravedad hasta esos momentos, bueno, inolvidables que han definido su historia competitiva. Desde luego. Es que el viaje desde, bueno, empujar el balón con el morro del coche hasta clavar una jugada aérea perfecta con tu equipo, es que es un salto enorme. Gigante. Y ese salto cualitativo, no se basa solo en la intuición, se basa en dominar una serie de técnicas que son, vamos, el pan de cada día a alto nivel. Sin ellas es que es imposible competir en serio. Para nada. No basta con acelerar, frenar y saltar. ¿Qué va? Empecemos por el aire, que quizás es lo más icónico. El air dribbling, por ejemplo. El famoso air dribble. Eso es. A ver, no se trata solo de darle un toque al balón en el aire. Es llevarlo contigo, pegado al coche, mientras gestionas el turbo, la orientación, en pleno vuelo. Que ya es complicado de por sí. Claro. Lo interesante aquí es la delicadeza que necesita. Es que un mal toque, un poquito de turbo de más y adiós control. Pero si lo dominas, te abre un abanico de posibilidades ofensivas impensable desde el suelo. Te cambia la geometría del ataque, totalmente. Y una vez que estás en el aire, las opciones se multiplican. Claro. Ahí es donde entran esas técnicas todavía más avanzadas, como los flip resets. Suenan complejos y lo son, ¿eh? Y tanto que lo son. Un flip reset básicamente es conseguir que las 4 ruedas del coche toquen el balón mientras estás en el aire. En el aire, tocando el balón con las ruedas. Tela. Sí. Y lo que hace esto es resetear tu salto doble. Te permite hacer un segundo salto o un flip mucho después de haber dejado el suelo o la pared. Ah, vale. Porque normalmente esa capacidad de hacer el flip se pierde muy rápido, ¿no? Exacto, caduca casi al instante. Conseguir este reset es como tener una bala extra en la recámara en medio del vuelo. Te da una opción de disparo súper potente, un pase que nadie se espera, o un cambio de dirección que puede desmontar a la defensa entera. Introduce un elemento de sorpresa, de imprevisibilidad brutal en el juego aéreo. Totalmente. Es una mecánica que juega con las expectativas del rival. No sabes si el tío va a tirar, a pasar, o si de repente va a usar ese flip extra para esquivarte. Fascinante. Pero bueno, no todo es volar, claro. También hay técnicas clave en tierra firme. Fundamental. El wave dash es un ejemplo perfecto de eso. El wave dash, sí. Es una técnica de movimiento. Te permite ganar velocidad muy rápido en el suelo, pero gastando muy poquito turbo. ¿Cómo funciona eso? Pues saltas muy bajo y cancelas el impulso justo al tocar el suelo. Eso genera como una pequeña onda de propulsión hacia adelante. Si conectamos esto con la partida en general, su importancia es enorme para gestionar los recursos, para las rotaciones. Claro, para moverte por el campo eficientemente. Exacto. Poder volver a defender a toda velocidad sin quemar todo el turbo, o reposicionarte rápido para un contraataque. Es vital en un juego tan rápido como este. Optimiza cada segundo. Entendido. Es de esas técnicas que quizá no son tan espectaculares para el que lo ve de fuera, pero que marcan una diferencia enorme en cómo juega el equipo.
Absolutamente. Y hablando de marcar diferencias, sobre todo en defensa, hay una maniobra que nació de la pura creatividad, la Squishy Save. ¿Ah, sí? Un icono defensivo, atribuida a Squishy Muffins, el jugador de Cloud9. Eso es. Describe esa situación límite. El balón va claramente a gol. El portero parece superado, a veces está incluso medio dentro de la portería. Parece imposible pararla. Parece imposible, pero consigue saltar o volar hacia afuera en el último instante para despejarla. Lo realmente significativo de esta parada no es solo la parada en sí, que es espectacular, Ya ves. sino lo que representa. Demuestra que la defensa no acaba hasta que el balón cruza la línea. Es un cambio de mentalidad. Ya no vale solo con cubrir el ángulo, tienes que estar preparado para recuperaciones que parecen imposibles. Y obligó a los atacantes a ser todavía más precisos, imagino. Claro, más precisos y más creativos cerca de la portería. Es un ejemplo brillante de cómo la inventiva de un solo jugador puede cambiar las tácticas de todo un juego. No estaba programado ni nada. Surgió de la práctica, de la necesidad. Exacto. Los disparos desde el techo son como la culminación de muchas de estas habilidades. El jugador sube por la pared hasta el techo, se suelta. Aprovechando el techo como plataforma. Eso es, usa esa posición elevada y la gravedad para caer sobre el balón con control. Y a menudo lo combina con un air dribble o un flip reset que ha conseguido en el techo o al tocar el balón al caer. Una locura. Es una jugada que aprovecha una superficie del campo, el techo, que al principio no parecía tan relevante para atacar. Requiere una lectura del juego, un control del coche y una ejecución bajo presión. Tremendos. Claro. Dominar todo este conjunto de mecánicas, saber integrarlas, saber cuándo usar cada una. Eso es lo que separa a los buenos jugadores de las leyendas. Y esto, claro, nos lleva directos a la escena competitiva. Claro, porque es ahí, en los torneos, con miles de personas mirando, la presión a tope, donde estas habilidades realmente brillan. Y donde nacen las historias. Ahí es donde se forjan. Y si hablamos de equipos que marcaron una época, es que es imposible no mencionar a Cloud9. Imposible, indiscutible. El trío de Squishy, Gimmick y Torment no solo es que ganaran títulos importantes como el Mundial de la RLCS Season 6, Que ya es mucho. que ya es muchísimo, es que definieron un estilo. Su juego se basaba en una velocidad endiablada, pases súper rápidos, precisos y una sinergia entre ellos que parecía casi telepatía. Se entendían a la perfección. Popularizaron un enfoque muy creativo, muy mecánico, demostraron el potencial de las jugadas combinadas complejas. No era solo fuerza bruta, ¿sabes? Era inteligencia y coordinación pura. Su impacto fue enorme. Todavía hoy se analizan sus partidos, se habla de cómo dominaban. Y aquí es donde se pone interesante lo del impacto individual. Hemos mencionado a Squishy por la parada, Sí, pero su influencia fue mucho más allá, ¿verdad? Su estilo de juego, esa mezcla de creatividad, mecánica brutal y una lectura del juego increíble, ayudó a empujar los límites de lo que se creía posible en Rocket League. totalmente. Squishy fue uno de los pioneros en llevar mecánicas complejas como los flip resets o los stealing shots al nivel más alto de competición, pero de forma consistente. No como algo puntual. No como una flor de un día. Exacto. Verle hacer esas maniobras con éxito en partidas cruciales, eso inspiró a toda una generación de jugadores a intentar imitarlas y perfeccionarlas. Claro, marcó el camino. Demostró que la audacia técnica podía ser una estrategia ganadora, no solo un truco para la galería. Cambió un poco la percepción del riesgo y la recompensa en las jugadas individuales. Y esa capacidad de un solo jugador para cambiar el rumbo de una partida, o incluso de un campeonato entero, nos lleva a uno de los momentos más legendarios de la historia de los esports. No solo de Rocket League. Uf, Tenemos que hablar del gol de J-Steen. el gol, con mayúsculas. Final del Mundial de la RLCS Season 5. NRG contra Dignitas, que eran los que dominaban totalmente en ese momento. El equipo a batir, totalmente. Último partido de la serie final. El reloj llega a 0. NRG necesita un gol para forzar la prórroga. Si no, Dignitas campeón. La situación era desesperada. Recuerdo la tensión. Es que era palpable incluso viéndolo desde casa. Parecía imposible de verdad. El balón estaba en el aire, en una posición complicadísima, defendido por Dignitas. Y entonces, en medio de ese caos, con el cronómetro ya marcando 0.00, después de una serie de toques casi agónicos de sus compañeros, JSTN consigue conectar un remate aéreo. Preciso, limpio, increíble. El balón entra.
empate, prórroga. La reacción del público, de los comentaristas, fue de incredulidad absoluta. Pura catarsis deportiva digital. Aunque luego perdieran la prórroga, ¿no? Sí, Energy acabó perdiendo en la prórroga, pero daba igual. Ese gol quedó grabado para siempre. Y de ese momento nació la frase mítica, "This is Rocket League". Exacto. Gritada por el comentarista, Shogun, en plena euforia. Se convirtió en el lema no oficial del juego. ¿Qué crees que simboliza realmente esa frase, más allá de ese instante concreto? Pues yo creo que captura la esencia pura del juego. La volatilidad, la capacidad para que ocurra lo imposible en cualquier momento. Esa mezcla de habilidad, un poco de suerte a veces, y la presión máxima que define los momentos cumbre. El todo puede pasar. Eso es. Y esto plantea una cuestión importante, ¿no? Sobre cómo estos instantes, que son casi cinematográficos, construyen la identidad de un sport. Ese gol no fue solo una jugada espectacular. Fue una narrativa completa condensada en segundos. Una historia en sí misma. Cementó su reputación como un espectáculo súper impredecible, emocionante, y eso atrajo a muchísima gente. Es un punto muy interesante. Esos momentos son los que crean la conexión emocional, la afición. Pero bueno, como en cualquier ecosistema competitivo grande, no todos son luces y momentos épicos. Claro, también hay sombras. Hay aspectos más sombríos que generan debate, frustración en la comunidad. Uno de los más persistentes es el de las cuentas Smurf. Sí, el smurfing, un término que describe esa práctica bastante fea de jugadores experimentados que crean cuentas nuevas o usan cuentas de rango bajo a propósito. Para jugar contra gente de mucho menos nivel. Exacto, para jugar en partidas clasificatorias contra oponentes de nivel muy inferior al suyo real. Es un problema, por desgracia, bastante común en muchos juegos competitivos online. Y el efecto para quienes se topan con ellos es devastador, ¿no? Estás ahí intentando aprender, mejorar en tu rango, y de repente te aparece alguien que vuela por todo el campo haciendo cosas que parecen de otro planeta. Exacto. El impacto negativo es múltiple y profundo. Primero, la frustración directa. Te arruina la partida. Los jugadores de menor nivel se sienten impotentes, engañados por el sistema. Te corta el rollo totalmente. Totalmente. Segundo, socava la integridad del sistema de clasificación, del ranking. Si los rangos bajos están llenos de jugadores de nivel alto disfrazados, ¿qué sentido tiene la progresión? Claro, pierde valor. Y tercero, y esto es quizá lo más dañino a largo plazo, desincentiva a los nuevos jugadores. Si tus primeras experiencias compitiendo son que te aplasten Smurf una y otra vez, pues es muy probable que digas «hasta luego» y abandones el juego. Genera toxicidad y erosiona la base de jugadores. Se nota mucho esa frustración en foros, en redes sociales. La comunidad pide constantemente a Psyonix, a los desarrolladores, que tomen medidas más duras. Aunque hay que reconocer que es un problema difícil de quitar de raíz, ¿no? Detectar la intención no es nada fácil. Es complejo, sí. Diferenciar a un Smurf de alguien que simplemente está teniendo una partida increíblemente buena o de un jugador que vuelve después de mucho tiempo y su rango mostrado no es el real, pues plantea desafíos técnicos y de políticas de juego. No es blanco o negro. Para nada. Sin embargo, la comunidad espera, y con razón, que se siga trabajando en soluciones, ya sean sistemas de detección mejores, verificación de cuentas, sanciones más severas. Es un tira y afloja constante en el mundo de los juegos online, la verdad. A pesar de estos desafíos, como el smurfing, que sin duda afectan la experiencia de algunos jugadores, creo que es justo decir que las cualidades esenciales de Rocket League siguen brillando con fuerza. Estoy totalmente de acuerdo. Sigue siendo una propuesta única en el panorama de los videojuegos. Esa combinación de control fino del coche, las físicas del balón tan complejas, la necesidad de coordinación táctica en un entorno 3D, es muy difícil de replicar. Es único en su especie. Y sobre todo, lo que lo mantiene tan vivo es esa curva de aprendizaje que parece infinita. Justo eso iba a decir. Siempre hay algo nuevo que aprender. Una mecánica que pulir, una rotación que entender mejor, una forma nueva de leer al rival. Nunca llegas a un punto en el que digas, ya está, lo domino todo. Imposible. Hay una profundidad que sigue recompensando la dedicación incluso después de miles y miles de horas. Es un desafío constante a tu habilidad, a tu creatividad. Y eso, a su vez, es lo que alimenta la escena competitiva.
como hemos visto, es una fuente constante de momentos memorables, de nuevas estrategias que van surgiendo, de jugadores que rompen los moldes establecidos. El juego tiene la capacidad de reinventarse a sí mismo a través de sus propios jugadores. Tiene cuerda para rato. Su potencial para seguir creciendo y sorprendiendo sigue ahí, intacto. La base es tan sólida que permite construir sobre ella constantemente, sin parar. Haciendo un poco de balance final, hemos visto cómo, detrás de una idea que parece simple, Rocket League esconde una complejidad técnica enorme, con mecánicas como el air dribbling, los flip resets, los ceiling shots, que exigen una maestría asombrosa. Muchísimas horas de práctica. Hemos recordado el legado de equipos como Cloud9 y el impacto brutal de jugadores como Squishy. Hemos revivido la emoción pura de momentos que definieron el juego, como el gol imposible de Justin. Momentazos. Y también hemos tocado las sombras, ¿no? Los desafíos de la comunidad, como el smurfing, que ponen a prueba el ecosistema del juego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que Rocket League es mucho más que coches voladores. Es un ballet intrincadísimo de física y estrategia. Muy bien dicho. Por competir y superarse constantemente. Y tal vez, como una reflexión final para quien nos escucha, podríamos pararnos a pensar en la fuente de esa evolución constante. Lo fascinante aquí es preguntarse, ¿hasta qué punto la longevidad y la frescura de Rocket League dependen más de la creatividad que emerge de sus jugadores que de las propias actualizaciones de los desarrolladores? Interesante punto. Pensemos en la Squishy Safe o en cómo se refinan constantemente las técnicas aéreas. Es esta capacidad de la comunidad para descubrir y popularizar nuevas formas de jugar lo que de verdad evita que el juego se estanque, quizás más que en otros títulos donde el meta, el estilo de juego dominante, está más rígidamente definido por los parches y cambios oficiales. O podríamos darle una vuelta a la dimensión psicológica. ¿Qué resorte mental nos impulsa a dedicar miles de horas a perfeccionar habilidades motrices tan abstractas, tan exigentes como las que pide este juego? Es la búsqueda de la maestría por sí misma, la emoción de la competición pura y dura, la satisfacción de superar tus propios límites. La dopamina del golazo. También. Y a nivel colectivo, ¿por qué momentos de clímax emocional tan bestias como el gol de Justin resuenan de una forma tan poderosa y unificadora en una comunidad tan grande y global? ¿Cómo se convierten en parte de su memoria compartida? Son preguntas que van más allá del propio juego, ¿no? Tocan la naturaleza de la habilidad, de la pasión, de la conexión humana en esta era digital. Rotundo, sino como un fenómeno cultural duradero dentro del mundo de los videojuegos. Esperamos que este análisis profundo haya ofrecido nuevas perspectivas sobre el complejo y, la verdad, apasionante mundo de Rocket League. Hasta la próxima exploración.